Hola, mis amigos de YouTube. Un abrazo grande a todos esos países que nos están escuchando, desde Venezuela, España, Argentina, desde Italia me han mandado mensajes, Estados Unidos, México. Bueno, si se me queda alguno, me disculpan porque son muchos. Hoy tengo una entrevista muy especial. Estoy entrevistando a una amiga mía. Su nombre es Ángeles Díaz y ella vive en Argentina. Ella es graduada de la Escuela de Bellas Artes en Mendoza y también se graduó en artes visuales. Eh, bueno, bienvenida a mi canal, Ángeles. ¿Cómo estás? Hola Olguita, muchas gracias por invitarme a tu canal y, y bueno, me alegro de estar aquí. Primero que nada, bueno, bienvenida a mi canal y el tema de esta entrevista del día de hoy, quiero decirles que es algo diferente, pero igual tiene que ver con lo que es el mundo espiritual, este despertar espiritual en todo el planeta. Es lo que es el despertar espiritual a través del arte, porque aquí Ángeles es pintora y yo tengo aquí detrás mío una de sus pinturas que la he puesto como fondo porque me encanta. Y bueno, quiero leerles un poquito primero acerca de el arte como lo que es eh, en la parte espiritual. ¿Qué significa? Bueno, el arte es una vía de conexión entre el corazón del mundo y el corazón del ser humano. Cuerpo, mente y alma son expresiones de un espíritu unificado que habita el universo y que puede tomar vida y manifestarse de un modo trascendente, resplandecer en las pequeñas cosas de la vida. Y aquí dice una cosita más. El arte es una herramienta para poder expresar de forma libre y creativa las emociones. Permite conectarnos con nuestro interior y así sentir, escuchar y conocer nuestras emociones. Esto lo leí y me encantó y por eso se los quise poner para que, como de introducción a esta charla del día de hoy. Bueno, Ángeles, cuéntanos un poco cómo fueron tus experiencias desde pequeña con el mundo espiritual y con la pintura. Bien, desde la infancia te diría que lo nato que traje es la pintura, el dibujar. Ujú. Tener la conexión desde el dibujo es algo que tengo desde siempre. Desde los 7 años que empecé a dibujar, pero sin, te diría, conexión con el mundo espiritual. Esto me llegó más en la adolescencia a través de los viajes astrales, los desdoblamientos que empecé a aplicar sin tener ningún conocimiento, algo que me pasó naturalmente, salir así acostarme y no dormir, sino empezar a salir del cuerpo y verme que traspasaba paredes, que entraba a otras habitaciones, a otros espacios, y tuve en ese entonces experiencias tanto de luz como de oscuridad, lo que me asustaba bastante. Era como de pronto muy diferente la energía que sentía, el movimiento, todos los sonidos, porque escuchaba incluso sonidos. Era los recuerdos que tengo de eso, porque me pasó en la adolescencia específicamente, fue como que a partir de ahí empecé toda esta búsqueda, ¿no? La búsqueda espiritual. Claro, porque ya te preguntabas qué pasó aquí, porque es que se siente diferente. Uno sabe que no es un sueño normal, que no es algo normal, que es algo más allá. Exacto. Cuando eras pequeñita, ¿no te pasaban esos viajes cuando eras más chiquitita? No me pasó de niña, lo que me pasó siempre es el hecho de el dibujo y la pintura como herramienta de vida, como pasar muchas horas en el estado meditativo que provoca ese estado de fluidez, que le llaman el flow state. Ese estado uno llega con el enfoque, la concentración en una actividad, y a mí eso me ha pasado desde niña,
estar horas y horas dibujando concentrada y a partir de ahí desarrollar la creatividad. Eso es algo que me salía naturalmente. Y después con estas experiencias empecé a investigar y a querer aprender qué me estaba pasando, porque no lo entendía. Wow. Entonces, en la adolescencia fue que cuando empezaste a tener esos desdoblamientos o viajes astrales. Sí, Qué increíble. ¿Cómo fue que ese despertar espiritual, cómo fue ese despertar a través de la pintura? bien, bien. Eh, lo conecté con la pintura porque es como mi herramienta, ¿no? Es ese estado que te digo meditativo que llego pintando, con el tiempo lo hice más consciente, pero en el momento en el que descubro que esto que me pasaba era algo que no le pasa a todo el mundo, que no todos te cuentan experiencias de ese tipo, empecé a estudiar astrología, a investigar el tarot, las cartas del tarot como herramienta, conocer los arcanos, y de ahí pasé a la metafísica, viste que vas como indagando en distintos ámbitos hasta tratar de encontrar cuál es tu camino, qué está pasando, qué estoy haciendo. Y de ahí siempre lo único con lo que mejor me siento es con la pintura. Entonces, la espiritualidad a través de lo que pinto, de lo que expreso pintando. Y que es bien bello, porque me encanta esos coloridos que le pones. Entonces, tú buscaste por varios lados qué es lo que te estaba pasando, porque te dabas cuenta que los demás no le pasaba esto. ¿Cómo era? Porque yo me recuerdo, porque yo les comento que yo a Ángeles la conozco, ¿cuánto? Hace como 25 años. Es mucho Sí, que nos conocemos. mucho tiempo. Sí, porque yo viví en Argentina un tiempo, como 13 años. Bueno, pues yo recuerdo que me contabas cómo era que salías al astral, porque te pasaba algo en especial. ¿Podías contarnos? Empezaba como a sentir un movimiento estilo espiralado, energético, como que yo entraba en una especie de espiral de movimiento, una energía que me iba llevando hasta que de pronto estaba como en otro lugar, como si estuviera acá, pero a la vez no. Es difícil de explicar, nosotras siempre nos entendimos justamente por tener ese tipo de experiencias, pero es difícil para quien no lo ha vivido. Eh, Sentís que entras en otro estado vibratorio, en otra frecuencia. El cuerpo no es el cuerpo físico, sino que es el astral. Y las sensaciones son distintas. Es como todo más sutil, más diferente. Y tanto situaciones que me asustaban, que eran como de oscuridad, como entrar a espacios que no conocía, y otras eran muy lindas porque habían seres de luz. Y ahí empiezo a descubrir que hay seres de luz que nos están guiando siempre. Ahí es donde, dentro de esos viajes que empiezo a tener conexiones, a ver que hay un ángel guía o que hay un maestro ascendido que está ahí presente y se me manifiesta en los viajes astrales, entonces empiezo a querer saber de qué se trata. Claro, te empiezas a preguntar, y sí, es verdad que esto es difícil de explicar, muy difícil, porque ¿cómo explicas? Yo trato siempre de poner todas las palabras, ¿no? Pero siempre me falta algo, porque es la sensación, lo que uno no sabe cómo explicar. Exacto. Ángeles, ¿tuviste alguna experiencia con tus vidas pasadas? El tema vidas pasadas lo he tenido como en prácticas de regresiones y en sueños, muchos sueños vívidos he tenido. Sueños vívidos así como que sentís hasta que estás ahí, es algo muy real. Y han sido de vivencias que no han sido en esta vida porque es como que lo sabes. Todo este tipo de situaciones parece como que uno los vive y sabe que es así, no hay una razón, no hay como un libro que te lo dice, es algo que uno lo siente. Entonces, en sueños vívidos he sentido
Eso me pasa muy seguido, incluso hace unos días me pasó y sentí como un vínculo con mi hijo que venía de otra vida, que yo tenía algo que resolver y se manifiesta ahora. Y en un sueño yo lo sentí. O sea, son como mensajes, como mensajes. Yo los considero como sueños vívidos, pero hay mucho de eso que trae mensajes de vidas pasadas. Exacto. Y es que las personas a veces no le dan tanta importancia a los sueños y por eso es que recalco muchas veces en mis videos que los sueños son una ventana al mundo espiritual, a otras dimensiones. En ellos pueden venir mensajes de los maestros, de estos seres de luz o de los guías, pueden venir en forma incluso de símbolos. Sí, tal Y cual. si uno pide interpretación, pues empieza uno a saber interpretarlos. Entonces, los sueños son muy importantes. Pero cuando tú dices un sueño, eso fue un sueño, pero es que no saben que dentro de los sueños regulares están los que se notan diferente. Hay que saberlos Sí, identificar. exacto. Sí, es muy distinto lo que uno siente cuando está teniendo una experiencia que no es un simple sueño, es algo Exacto, más. exacto. Eso es verdad. Bueno, y entonces la frecuencia vibratoria cambia cuando tú pintas. ¿Te sientes diferente? Totalmente. Eso es lo que permanece, ¿no? Porque yo he practicado mucho la meditación, me gusta mucho meditar, y el estado al que llego es similar a lo que siento cuando me concentro en un dibujo o una pintura y me voy. Puedo estar muchas horas en eso y no se siente tan bonito que no puedo dejar de hacerlo, me puedo olvidar de otras cosas, es como que ahí todo se pasó, si hay algún problema o alguna situación, te metes en el mundo de la pintura y ya no hay nada más. No hay nada más, es como que te abstraes, es como que te Sí, eleva. En cierta manera, el espíritu, el alma, encuentra en lo que haces con tanto amor, en lo que es eso que haces, que puede ser la pintura en este caso, pero también puede ser la música. Hay muchas maneras del baile, hay muchas maneras de llegar a ese estado que es como, yo digo que es como si fuera un estado de éxtasis que llegas exacto. a ese estado en el que estás como un poquito fuera de la 3D, diría yo. Se siente así. Entonces es todo lo que uno haga en una entrevista que yo tuve con Gaetano anteriormente. Él hablaba de esto, hablaba de cuando ponían como ejemplo la música, pero todo lo que hacemos con que nos haga sentir eso interiormente, ese amor, ese deseo de hacerlo, que sentamos ese éxtasis cuando lo hacemos, nos eleva lo que es la Porque energía. uno entra, se entrega como al mundo de la creatividad, uno se entrega a esa sensación y empieza a expresar, y ahí es cuando fluye todo lo nuevo que es lo creativo, lo que sale de adentro, que no seguís una línea específica, sino que vas creando. Entonces, tanto los colores como las líneas son todas expresiones que vienen de adentro y que fluyen si uno se entrega a esa sensación. Ahí es el enfoque, la creatividad, la concentración. Y eso a mí me sucede cuando pinto. También me gusta cantar, también me gustan otras actividades que me hacen sentir así bien, pero el dibujo y la pintura es como mi herramienta. Es lo principal. Entonces, eh, entonces diríamos que hay una fusión entre tu avance como alma y tus pinturas. ¿Qué dirías acerca de esto? Y con el tema de la espiritualidad, al descubrir la espiritualidad, los viajes astrales y todo lo que a mí me sucedía, empiezo a indagar y a conocer y descubro esto del ser interior que todos tenemos, ese despertar de conciencia que para mí es la conexión con ese ser interno. Esto lo dicen muchas religiones, muchas filosofías, y leyendo, investigando, este,
es como que ahí descubro, ya tenía un símbolo que me viene mucho hace mucho tiempo, que siempre lo hago, y es Antarkarana, que es un símbolo hindú. Y este es el corazón álmico del universo, lo que representa. Y ahí vemos que las filosofías como los Vedas hablan de Paramatma, que tenemos a Dios o la energía de la fuente del universo en el corazón. Y todos hablan más o menos de lo mismo, con Claro, distintas formas. exacto. Entonces, eso yo lo empiezo como a manifestar en las pinturas. Entonces busco un mensaje que quizás sea espiritual, como la conciencia de la alimentación consciente, del reciclado, de cuidar la tierra, la naturaleza. Todo lo que siento a nivel espiritual lo manifiesto en los dibujos, o por lo menos esa es mi intención. Yo he visto muchas de tus pinturas y, por ejemplo, plasmas en ellas problemas hasta que hay en la sociedad, como por ejemplo el maltrato a la mujer. Lo expresas en tus pinturas. Cuando surgió también el COVID, también vi la pandemia y todo eso, también expresabas en tus pinturas. O sea, es como que hablas lo que también sucede alrededor tuyo, lo plasmas en tus pinturas. Es como hablar, como expresarte. Sí, es un canal de expresión que el mensaje por ahí es de poner un poco de luz en eso que está sucediendo. Si sucede alguna cuestión de caos alrededor, uno puede poner luz desarrollando la creatividad y expresándolo a través de una pintura. Esa es Y ahí un mismo poco la idea. Y ahí mismo pues pones tu granito de arena y mandas como la energía contraria, o sea, como un cambiar las cosas, porque si hay violencia, tú puedes mandar un mensaje, pero a la vez estás mandando luz y amor. Entonces, esa es tu forma también de ayudar en lo que es poner tu granito de arena para la humanidad también, en ayudar en la evolución de la conciencia y el avance, ¿no? Entonces, expresas lo que llevas en tus adentros en las pinturas. Existe un lenguaje desde el mundo espiritual, el cual plasmas en lo que pintas. Más o menos lo que estamos hablando. O sea, el lenguaje, lo que es desde el otro, desde las otras dimensiones, te habla y tú lo expresas a través de la pintura. Eso vendría siendo una constante. Utilizas la pintura como una forma de meditación o para elevar tu energía. Eso lo haces a menudo. Eso es algo que fluye solo, porque uno concentra de tal manera, es como un punto de enfoque, ¿no? Como un objetivo. Cuando uno tiene como un propósito, se concentra tanto en eso que se ilumina, se manifiesta. Y a mí me viene en lenguajes de dibujos, de imágenes, y así lo puedo traducir. Pero sucede en infinitas formas. En mi experiencia es dibujando. Claro. Es como que el ser humano busca su forma, su camino, y en lo que es el arte, pues la persona utiliza lo que es el arte, pero es como un medio de expresión, es un medio de creación y de moverte, porque te mueves a través de ese camino de la pintura, que es un camino mágico, porque es algo en lo que te puedes explayar y expresar con colores, es divino, es mágico para mí. Exacto, es magia, justamente. ¿Sientes un propósito especial por el cual hayas venido a esta vida? Creo que la búsqueda es como constante, ¿no? Pero el propósito es eso, transmitir y canalizar cada sensación interna de amor y de luz a través del arte, ¿no? De plasmar esos mensajes así que son, quizás son algo muy pequeñito, pero a la vez es importante, porque poner como, sí, que el sol te ilumina, todos tenemos a Dios en el corazón, cosas que son pequeñitas, ponerlas en la pintura, ponerlas en el dibujo y que la gente lo pueda ver. Dibujo mucho los corazones, los símbolos, todo lo que es simbología es algo muy ancestral.
y está muy vinculado con el arte, la simbología. Eso tiene que ver con el objetivo, ¿no? De vida, de transmitir y canalizar a través de líneas de expresión todo lo que uno tiene en el corazón. ¿Cómo te ha cambiado tu vida lo que es primeramente esas experiencias en esos desdoblamientos, viajes astrales? Porque es como que te asomaste al otro lado, no te quedaste en este plano solo, sino que abriste una puertita y estuviste ahí mirando y sabiendo que hay algo más allá. ¿Cómo te cambió eso? Y además después poderte expresar a través del arte. Y a partir de ahí es que empecé a estudiar esto de las constelaciones y cómo nos influyen los astros en la vida humana, cómo es que los planetas y sus movimientos nos afectan, porque fue lo más cercano que tenía la astrología y empecé a estudiar y, y descubrir todo esto de los planos dimensionales. Eh, Era como muy diferente, o sea, no es solo sentarse a dibujar, sino ya saber que hay todo un mundo de múltiples dimensiones, que el universo es mucho más que esto que vemos, que hay otros seres, otros planetas. Y, y a mí me cambió muchísimo tener ese como tener esa conciencia. Interiormente fuiste como puliéndote o cambiando cosas que te diste cuenta que tenías que cambiar o algo así. Porque a mí me sucedió así, te pregunto por eso, porque me fue a mí también en esa Claro, manera. sí, es como que yo por lo menos que empecé a conocer como autoconocimiento las herramientas del saber que si tengo tal energía, yo soy ponerle impulsiva, por ejemplo. Soy ¿Cómo es? impulsiva, actúo quizás sin pensar algunas veces. Y entonces el tener este conocimiento, saber que podés dañar a otro ser vivo, que podés hacer con tus impulsos hacer daño o no, también podés tener el impulso de ayudar. Entonces empezar a llevar hacia ese lado la energía. O sea, si tengo esta capacidad de crear o de tener un impulso, de hacer algo, bueno, tratar de hacerlo para colaborar con los demás. Pero eso es al empezar a tomar conciencia, porque Exacto. si no, solo el impulso de hacer y listo. Y ahí es donde empecé a tener el cambio. Empecé a querer colaborar en el grupo humano en el que yo me muevo, con el colectivo de artesanos con el que trabajo, y empezar a colaborar, a decir organicemos, a hacer actividades, a aportar un granito mínimo desde la luz. Qué hermoso. Claro, claro, empezaste a tener conciencia de tus propios actos, de tu propia Exacto. personalidad, porque eres Aries. Y Sí, Aries es impulsivo, a la impulsivo, misma vez es abridor de caminos para otras personas, tal cual. eh, pero es un signo impulsivo, es verdad, a la vez que sea creativo. Y qué hermoso es eso de saber conocernos, de aprender a observarnos. Ese Para, autoconocimiento, ¿sí? Es lo que te va llevando a decir, bueno, si tengo esta herramienta, la utilizo para aportar algo, porque si no puede ser incluso dañino si uno no es consciente. No somos como una hoja que sale del árbol y se la lleva el viento, sino ser uno quien decide a dónde va. Pero exacto, esa es la conciencia que he ido tomando con el tiempo y con lo que uno lee y va aprendiendo. exacto. Y cuando vas aprendiendo estas cosas, quedarse firme, porque hay personas que van hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y cambian y esto. Y entonces cuando ya te pones firme en el paso y dices, bueno, ahora esto lo quiero, no quiero volver más atrás, quiero mejorarme. Y Tal empieza, cual. además de empezar a mejorarte a ti misma o a cambiar tú misma, empieza a cambiar tu entorno. No es así, todo el círculo, como tú misma dijiste, en el que te mueves, como dices en tu Es trabajo. que uno empieza a tomar conciencia de, bueno, por ejemplo, la alimentación consciente, empiezo a cuidar que tengo que dejar de comer animales muertos, tengo que dejar de aportar en eso, sino a todo lo contrario, ser consciente de los seres vivos y entonces
trabajar con el reciclaje. Yo lo que hago con la pintura, hay mucho que utilizo material reciclado, entonces son un montón de herramientas que tenemos que, aunque sean muy pequeñitas, es nuestro aporte. Ser consciente hacia dónde camino. No contamino, no hago nada que pueda contaminarme ni a mí ni a los demás, o por lo menos lo menos posible, ¿no? Porque no es que vamos a lograr que cambie, no sé, el cambio climático no lo vamos a resolver, pero sí podemos utilizar el agua bien, conscientemente, reutilizar cosas que los demás dejan de usar, todo ese tipo de actividades pequeñitas que aportan a hacer una vida más consciente, no solo en el arte, sino en la vida cotidiana. Claro, eso es magnífico. A la misma vez vas dando un ejemplo a tus hijos también, porque ellos están viendo lo que estás haciendo Claro. y es como que esto se va expandiendo. A pesar de que nosotros pensemos, como dices, que es algo pequeñito, pero imagínate si todos empezamos a hacer lo mismo, de eso se trata el despertar de la conciencia en la humanidad, el estar todos conscientes de estos temas y en el ayudar cada uno desde donde están. Es algo que nos compete a todos, como decir. ¿Y dónde empieza? ¿Por dónde empieza todo esto? Por casa, por la familia. Sí, nosotros somos el ejemplo vivo. Con los hijos es lo que hacemos, no lo que decimos. Todos somos lo que hacemos, no lo que estamos diciéndoles que tienen que hacer, sino lo que ellos ven que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. Ese es el ejemplo para que ellos hagan su camino. Yo tengo un solo hijo, pero para mí eso es como importantísimo, mostrarle como guía solo mi ejemplo. Creo que es lo que le puedo mostrar. Esto es un camino de todos. Y en el caso tuyo, pues bueno, lo expresas a través de muchas cosas también, pero en el arte es donde más te sientes cómoda para expresarlo. A pesar de que la astrología también la has desarrollado y es bellísimo, porque es algo que nos enseña que los planetas, todo influye también en lo que es el desarrollo de nuestro camino en esta vida. Y en tu familia hay varios que se dedican también a la astrología. Así es, así es. Sí, yo aprendí por una tía que tengo que es astróloga y me formó desde la adolescencia cuando estas experiencias que tenía me llenaron de tantas preguntas, fue mi guía para ir orientándome en el camino espiritual. Después yo he ido tomando experiencias y aprendizajes de diversos caminos, pero esa fue como una base, ¿no? de la espiritualidad, aprender un poco de los arcanos en el tarot, de los planetas en la astrología, y hasta el día de hoy es una herramienta cotidiana. Sí, a mí la astrología fue una de las primeras cosas que me llamó la atención y yo tendría como 15 años, me llamó la atención justamente que estaba leyendo algo de mi signo y que fuera tan exacto. Y yo decía, ¿cómo puede esto detallarme? ¿Cómo pueden saber cómo soy yo interiormente? Y ahí que me empezó a llamar la atención todo esto de la astrología, aunque no lo estudié como tú, pero me llamaba muchísimo la atención esto. Y bueno, esto yo creo que es algo que, como todos los misterios, se plasma en el arte, en la astrología, en la música. Es como yo lo veo como si fuera la danza de Dios. Se manifiesta en todos los ámbitos. Te va mandando mensajes y sabiduría en lo que es música, astrología, lo que puede ser la danza, lo que puede ser tantas cosas, pero Él se muestra y se manifiesta a través de nosotros. ¿Y dónde empieza todo esto? Empieza adentro nuestro. Entonces es muy lindo esto, lo que haces, Ángeles, y de verdad que me encantan porque tus pinturas son bellas y tienes un colorido, pero también haces a lápiz. También tienes Muchas gracias, sí. y sí, yo lo voy a ir poniendo aquí en esta entrevista, voy a ir poniendo todas tus pinturas para que te conozcan. Y podrías hablarnos de cuáles son tus redes sociales. ¿Estás en
¿Cuál? Sí, estoy en Facebook, Ángeles Díaz, en Instagram, mystic.art, y también tengo un blog que ahí te voy a pasar el texto escrito. Pues entonces, bueno, pues nada, yo te felicito porque la verdad que estás dando creando algo a través de tu pintura, pero es que pones tu vida en la pintura. Porque yo a medida que voy viendo tus cuadros me voy dando cuenta que se van manifestando las cosas que estamos viviendo. Cuando no es el maltrato a la mujer, como vi cuando ponías Ni una más en tus pinturas, cuando pasaba la pandemia del COVID, también ponías un mensaje de luz, y así también tienes cuadros que representan lo que son los viajes astrales. También, sí, y por ejemplo, cuando empecé a leer sobre los Vedas y descubro la filosofía védica, empiezo a pintar a los dioses y semidioses de la India, que eso me fascinó tanto que empecé a pintar y dibujar todo lo que me atrae, ¿no? De todo eso, Shiva, Krishna, Radharani y cada deidad como Ganesha, que no solo es una imagen, sino todo lo que representa. Eso me empapé de tal manera que los empecé a plasmar también en la pintura. También tienes en tus pinturas lo que es las herencias transgeneracionales. He visto que pones lo que es de los ancestros. He visto, Exacto, porque hice círculos de mujeres en esto del proceso de búsqueda y aprendizaje espiritual. Entré a círculos de mujeres y encontré situaciones que se manifestaban en mi linaje ancestral, así como en todos. Hay como experiencias que se repiten, y eso fue maravilloso poder descubrirlo, que lo podemos sanar a través de hacerlo consciente, ¿no? De darnos cuenta. Hay muchas formas como la biodescodificación emocional o como la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, que hablan de esto, de cómo sanar el transgeneracional. Entonces nosotros nos damos cuenta qué traemos de nuestros ancestros, qué hay en el linaje, que como yo encontré ciertas situaciones de violencia de género que se habían dado y se habían repetido, entonces tomé como la decisión de trabajarlo en mí y también lo expresé en mis dibujos y pinturas. Pero es algo que me sucedió en todo mi ser, de hacerlo consciente, poder sanar lo que vivió mi abuelita, lo que vivieron mis ancestras, y que no se siga manifestando en las generaciones que siguen. ¿y cómo sería esto de cortar con ese linaje que viene arrastrando uno? Cómo sería para que los que escuchan sepan más o menos una idea de cómo cortar esta herencia? Es un trabajo interno bastante profundo. A mí, al acercarme a círculos de mujeres y conocer a personas maravillosas que estaban transitando situaciones similares, conectar con ellas y hacer este tipo de ceremonias con los 4 elementos, trabajar con el fuego, el agua, la tierra, el aire, y ya sumar esto al tarot y a todos otros conocimientos, son herramientas que me ayudaron a resolver algo que pasaba en mi árbol genealógico, ¿no? Pero nos pasan a todos y todos tenemos alguna carga que puede ser, no sé, abandono, sufrimiento, maltrato, cualquier situación que se repite. Adicciones, Y muchas es cosas. adicciones, hay tantas que las podemos vivenciar como un trauma también, y al conectar con eso lo podemos resolver con distintas herramientas. A mí me sirvió en los círculos de mujeres, la astrología desde siempre, y bueno, la metafísica, meditar, que es una herramienta constante. Uno tiene que meditar cada mañana, más allá de lo que haga en el día, tener un ratito para hacer decretos positivos, agradecimiento, agradecer, conectarte con Dios en el corazón y sentir esa energía, esa fuerza de luz que te hace llevar el día adelante. Eso me Conscientemente, conscientemente, no vivir solo así como la hoja que lleva el viento, sino ser consciente de lo que estoy haciendo aquí y ahora. A mí me ayudaron esas herramientas, pero hay infinitas herramientas para resolver
lo que ha sucedido en un árbol transgeneracional. A mí me sirve mucho eso que dijiste anteriormente. Me sirve muchísimo porque yo diariamente, tiene que ser que me sienta muy cansada para que no lo haga o algo, pero en las mañanas o antes de acostarse, pero es buenísimo ponerse uno a hacer esas repeticiones y a buscar en esa meditación la conexión con ese Dios, con esa fuente, y ahí es como que decretas, como que tú tomas el control de tu vida, en vez de tu vida tenerte como tú dices, fluctuando, como que te lleva para aquí, para allá, es como que tú dices, no, yo voy a tomar el control. Entonces, si hay algo que te está pasando, que no tenga una energía positiva, que te esté afectando, pues ahí tú puedes tratar de mover eso, creando como ese decreto, un control de que no, esto va a ser bien, esto va a salir bien, yo decreto que todo va a estar perfecto, yo voy a estar bien, yo voy a fluir bien, y viendo las cosas de frente y no dejándote como llevar, como si fuera una hojita en el viento. Eso sirve muchísimo y bueno, debe haber otras muchas maneras, ¿no? De que puedan Hay hacer. técnicas hay muchas, y a mí últimamente me sirve mucho también la canalización de los códigos de Agesta, que son códigos sagrados para manifestar. Estos códigos uno los repite 45 veces, que es el número de la manifestación, y con esto puede transmutar una situación. Es sumamente positivo y lo recomiendo mucho porque a mí me ha servido, me sirve hacerlo. Es un número sagrado, hay para muchas cosas, vos lo repetís 45 veces y eso te hace una transmutación de la energía. ¿Cómo sería en un número que tiene un significado especial ese Exacto. número? Es por ejemplo 3333, que es el número del agradecimiento infinito, agradecimiento de amor, de luz. Lo repetís 45 veces y ese es el número de la manifestación. Entonces, eso te ayuda a que la energía se transmute. Se Que transforme. transmute. Es muy poner en práctica porque así es como uno lo comprueba, haciéndolo. O sea, es la intención que le pones a ese número. Es un símbolo porque le pones esa intención, por lo tanto le pones una energía y una vibración. Entonces, ese número que ya le pones esa vibración y esa energía se conecta con esa energía y esa vibración y va a transmutar. O sea, la transmutación es como convertir algo en otra cosa. Estás creando. Estás manifestando lo que vos querés transformar en tu vida, que quizá tenés una dificultad, la podés llenar de luz. Buenísimo. Sí, yo estuve un tiempo leyendo mucho acerca de la transmutación con la llama violeta, que también se Exacto. utiliza mucho cuando las personas tienen, por ejemplo, si tienes una enfermedad, un dolor, por ejemplo, en el hombro, y llevas en esa meditación la llama violeta hacia ese hombro y se transmuta y se convierte en ella misma y saca toda enfermedad del hombro, transmutando. Bueno, pues esto es a través de los números, a través de estos números que Son tienen. códigos sagrados. Son códigos sagrados que es una canalización que hizo Agesta y están muchos en internet de cómo se utilizan inclusive. Yo los incorporo en mi meditación, pero hay que repetir simplemente y agregar decretos de luz y eso con la práctica vos ves cómo funciona. Todo es incorporarlo a uno y ver qué le resuena y qué le sirve. ¿Lo has Porque incorporado a tu pintura? está también incorporado en mi pintura. Sí, no estoy poniendo números, pero sí decretos y lo que siento. Ahora lo que me llegó fueron los sigilos y empecé a investigar que sigilos es una forma de simbología que uno lo crea, lo empieza a armar con un decreto, una palabra, y crea un símbolo. Eso surgió en la época que se formó la magia del caos, que es salirse de lo estipulado, de las reglas, de lo establecido, y crear algo distinto. Entonces, armar un sigilo es como un símbolo mágico que tiene una energía específica y sirve para algo. Es como si fuera un amuleto o un talismán. Claro. Y
Yo lo uso en mis pinturas. Quienes lo hacían como magia, como un mago que lo utiliza, lo prendía en una ceremonia a fuego, en una velita o algo así. Yo lo que hago es que conocimiento que encuentro lo incorporo en la pintura. Claro, lo incorporas y lo expresas a través de tu forma de hacerlo, que es lo que más te apasiona. Sí, tiene mucho sentido porque es la forma tuya de expresarte hacia, sacarlo de adentro y expresarlo hacia afuera para que los demás, para la humanidad, para todos, mandar un mensaje, es como tu forma de mandar un mensaje. Esto es maravilloso, entonces es como que vas uniendo muchas cosas y la pintura es como si fuera es como si fuera tu anclaje, pero todo lo demás está como expandido alrededor, porque tienes por el lado todo lo que estudias, que lo vas incorporando más todo lo que está sucediendo en la sociedad, que también lo incorporas, más todo lo que tu vida también está pasando, lo incorporas, más tus ancestros, más tu linaje, más todo. Entonces todo va a parar a la pintura, como una Exacto. forma de expresión. Maravilloso, me encanta, me encanta. Eh, bueno, eh, para terminar, ¿qué mensaje les querrías dejar a la audiencia, a los que nos están mirando? Bueno, para mí el pintar es natural, pero puedo decir que todos tenemos esto que es la creatividad y desarrollarla es una herramienta que nos hace muy bien, nos alimenta el alma. Entonces, que se pongan en agarrar un lápiz o en cantar o en tocar un instrumento o en hacer algo creativo, hacer arte que los va a ayudar a mejorar y a conectar con Dios, porque el arte también es una manera de conectar con la fuente universal o como le quieran llamar, es una manera a través del arte de canalizar esa energía divina de luz que nos hace bien a todos y nos eleva la frecuencia. Buenísimo. Bueno, pues nada, un placer haberte tenido aquí en mi canal. Me encanta todo lo que haces y espero que todos los amigos hayan disfrutado esta entrevista, este video y yo también me sumo a ese mensaje tuyo y les envío toda mi luz y los incito para que se expresen, para que creen, para que su espíritu se mueva a través de algo, de lo que ustedes amen, de lo que más uno sienta acá adentro que vibra y en eso, cuando uno lo hace, es como que estamos creando y estamos fluyendo, como que la fuente fluye a través nuestro. Bueno, pues nada, Ángeles, un abrazo grande. Gracias por estar en mi canal. Muchas gracias, Olvita. Y a ustedes, pues nada, les mando todo mi amor, toda mi luz y hasta un nuevo video.